solamente para dar una pequeña descripción. Hemos venido estudiando el libro de Efesios y habíamos visto en el capítulo 1, básicamente hay dos cosas que sobresalen. Pablo en los primeros versículos hasta el 15 describe la abundancia que tienen los efesios en Cristo Jesús, o las riquezas de la salvación que tienen en Cristo Jesús. En los versículos siguientes del capítulo 1, ante tal gloriosa realidad de la riqueza que tienen, Pablo se ve en la necesidad de orar para que Dios abra los ojos de los efesios para que puedan ver las riquezas que él ha descrito en los versículos 1 o 3 al 14. En el capítulo 2, para entender mejor y apreciar mejor las riquezas que los efesios tienen, y por extensión nosotros los cristianos, Pablo empieza describiendo el estado en el que los efesios se encontraban, muertos en sus delitos y pecados, como diciendo: ustedes son ricos ahora, pero déjenme recordarles, antes de eso ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, bajo la condenación divina, bajo el juicio divino. Y Pablo también les dice, no solamente estaban muertos, sino que ustedes los gentiles, o sea, los efesios, los gentiles son todos aquellos que no son judíos, le dijo: ustedes antes ni siquiera eran parte del pueblo de Dios. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, la situación espiritual de los gentiles, o sea, de todo el mundo que no es cristiano, era deplorable, era terrible. Les da a Pablo ese contexto para que ellos puedan apreciar lo que ellos tienen ahora. Y en el capítulo 3, él parece que tiene otra vez la necesidad de volver a orar por los efesios. Pero antes de orar, la oración se ve interrumpida por un pensamiento. Porque en el versículo 1 del capítulo 3 dice: por esta causa. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Antes de orar, su pensamiento se ve interrumpido y él utiliza 13 versículos para hablar de su ministerio a los gentiles. El capítulo 3 básicamente tiene dos ideas. Número 1, desde el 1 hasta el 13, Pablo describe su ministerio a los gentiles. Y en el versículo 14 en adelante, Pablo describe la oración que él hace por los gentiles. Estas últimas 5 o 6 semanas lo que nos ha tomado es mirar lo que es el ministerio del apóstol Pablo. Hoy día vamos a terminar eso en el versículo 13. Y en particular lo que vamos a ver aquí es el efecto de su ministerio. En otras palabras, él ha descrito la naturaleza de su ministerio, el mensaje de su ministerio, lo honrado que él se siente por tener este ministerio, el propósito de su ministerio, que es anunciar, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. Hoy día vamos a ver el efecto de su ministerio. Básicamente esto es lo que usted va a escuchar, esto es lo que yo voy a compartir hoy día. Vamos a mirar el texto, versículos 11, 12 y 13. Número 2, vamos a hacer un resumen breve de estos 13 versículos. Y número 3, lo que vamos a hacer es mirar o ponderar cómo estos 13 versículos que hemos venido estudiando en las últimas 5 o 6 semanas me ayudan a mí, nos ayudan a nosotros día de adoración. Lo primero que vamos a hacer es mirar los versículos del 11 al 13, después vamos a hacer un resumen breve como para tener la idea nuevamente de estos 13 versículos. Y número 3, vamos a mirar, a ponderar, a ver cómo es que estos versículos me pueden ayudar a mí como creyente. El texto empieza diciendo, el versículo 11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Note la palabra propósito eterno. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que la obra de redención, su ejecución,
sus efectos, sus beneficios, todo esto fue llevado a cabo en conformidad al plan eterno de Dios. ¿Qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir que la obra de salvación y los resultados de la obra de salvación no son cosas que Dios ha hecho improvisadamente. No es que hace 2000 años se le ocurrió y dijo, déjame ver qué cosa hago y cómo arreglo esto. No. Esto fue un plan que estaba pensado y estaba diseñado en la eternidad. La redención en Cristo ya había sido pensada, ya había sido decretada, ya había sido planeada en la eternidad. Como diría Pablo, antes de la fundación del mundo. Eso es la primera idea. Versículo 11, Pablo está diciendo, este evangelio, esta salvación, esta redención había sido planificada según el propósito eterno en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Preste atención al versículo 12. Dice, en quien, o sea, está hablando de Cristo. El versículo 11 termina mencionando a Cristo. Versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Una buena pregunta que haríamos es, ¿entrada o acceso a qué? Bueno, número uno, entrada a todos los beneficios de la salvación que Él ha descrito en el capítulo 1, o entrada al Padre, acceso al Padre. Lo que Él está diciendo es que a través de Cristo, por medio de nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre y a todas las bendiciones que Él ha comprado en la salvación. ¿Cuáles son esas bendiciones? En el capítulo 1 Él ha dicho, son, como Él le llama, las riquezas de la salvación. La abundancia es el perdón de los pecados, la paz con Dios, comunión con Dios, la adopción de hijos, la esperanza de la vida eterna. Es por la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos acceso a estos beneficios. O usando las palabras de Jesús en Juan 10, Cristo es la puerta, ¿verdad? Cristo le dijo a los discípulos, yo soy la puerta. O como Él dijo en Juan capítulo 14, ¿se acuerda? Cuando Él le dijo a Felipe, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, nadie tiene acceso a Dios ni a las gloriosas bendiciones de la redención apartado de Cristo. Es por Cristo, a través de Cristo, en dependencia de Cristo, solamente que nosotros podemos acceder y accesar a todos los beneficios de la redención. Es por medio de Él lo que Él está diciendo aquí. Número uno, en el versículo 11 dice que la salvación es conforme al propósito eterno, fue planeado en la eternidad. Versículo 12 dice que en Cristo tenemos seguridad a todos los beneficios de la salvación. Versículo 13 dice, por lo cual, en inglés, si no me equivoco, ESV por lo menos lo dice, therefore, otra versión diría por lo tanto. Eso es importante eso. Por lo cual, dice, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales o las cuales son vuestra gloria. Preste atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por lo cual, o por lo tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hay que mirar esto poco a poco, porque aquí dice bastante. Aquí está exhortando, parece, a los efesios a que no desmayen por las tribulaciones del apóstol Pablo, y dice que las tribulaciones del apóstol Pablo son la gloria de ustedes. ¿Qué cosa quiere decir todo eso? Bueno, lo primero es, de acuerdo a este texto, versículo 13, la pregunta que pudiéramos hacer es, ¿por qué ellos desmayarían por las tribulaciones del apóstol Pablo? O sea, ¿qué razón habría de que los efesios desmayen porque Pablo está preso?
que está preso es Pablo, no ellos. O sea, quien debería desmayar sería Pablo. Hay tres posibles razones que las quiero dar. Yo quiero que entiendan. En el versículo 13, él le dice: yo pido que no desmayen por mis tribulaciones. ¿Por qué ellos desmayarían por las tribulaciones del apóstol Pablo? Tres razones que voy a dar aquí, posibles razones. Usted coge la que quiere o usted agarra las tres. Número uno, quizás porque ellos dirían: si el que nos está dando el mensaje del evangelio está preso y en tribulación, ¿qué esperanza tenemos o qué seguridad tenemos? Eso es uno. Dos, la otra razón es: quizás ellos desmayan por las tribulaciones de Pablo porque ellos conocen a Pablo, lo aman y lo aprecian y están tristes y angustiados al saber que él está preso. Entonces es otra razón. O la tercera razón de por qué ellos desmayarían por las tribulaciones o las prisiones de Pablo, quizás porque ellos pensaban que por su misma fe ellos también terminarían siendo perseguidos o terminarían también en prisión. Ahí están las tres posibles razones, o las tres juntas, probablemente era una mezcla de todo. Pero les dice: no desmayéis. En inglés lo dice don't lose heart. No desmayes, no te desanimes. Ahora, alguien le pudiera preguntar a Pablo en la iglesia de Éfeso, mientras escucha esta carta, porque esta carta Pablo la escribía y la carta se leían en las iglesias, alguien le pudiera preguntar: ok, está bien, no desmayamos, pero ¿qué base nos das, Pablo, para eso? ¿O por qué razón, o qué razones más bien me das para no desmayar? Ok, me estás diciendo, Pablo, no desmayes. No desmayes, usted creyente de Éfeso. ¿Cuáles son las razones? Y la respuesta yo creo que está en el comienzo, o la palabra o la expresión del versículo 13. Por lo tanto, o por lo cual. En otras palabras, al decir Pablo por lo tanto o por lo cual, él está conectando la exhortación a no desmayar con lo que él ha dicho en los versículos 11 y 12. ¿Qué es lo que él ha dicho en los versículos 11 y 12? En el 11, él dice que la salvación es hecha conforme al propósito eterno de Dios. Y en el 12 dice que tenemos por Cristo acceso y confianza para entrar y participar de los beneficios de la redención. La exhortación sería algo así: porque a los beneficios de la redención accedemos solo por la fe en Cristo, y porque esta obra es algo pensada desde la eternidad, esta salvación es segura, es sólida, es digna de confianza. Por lo tanto, pueden confiar en ella, no desmayen, no se desanimen. Ánimo, mis hermanos. ¿Entiende la lógica de Pablo? Pablo está diciendo en el versículo 13, por lo cual. ¿Por qué tú dices por lo cual? Por lo que él acaba de decir. Él ha dicho, la salvación fue planeada en la eternidad y es segura porque la podemos accesar a través de lo que Cristo ha hecho, a través de nuestra confianza en Cristo. Entonces, porque tengo esa seguridad de lo que tengo en Cristo, de la salvación, de los beneficios, nosotros no tenemos que desmayar, no tenemos que afanarnos, no tenemos que perder la cabeza, no tenemos que desanimarnos, podemos confiar en Él. Ahora, ¿cuál es el efecto de su ministerio? Nota el versículo 13 nuevamente. ¿Cómo habla Pablo? Por lo cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales, o sea, sus tribulaciones, son vuestra gloria. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Hay dos cosas que debemos decir. Mis tribulaciones sirven para que ustedes crezcan en la fe y vivan para la gloria de Dios, número uno. Y número dos, mis tribulaciones sirven para prepararlos a ustedes para la gloria, para entrar a la gloria. Básicamente lo que está diciendo Pablo es esto. Mis tribulaciones, mi sufrimiento es por ustedes, por los efesios.
Y es para que ustedes, la iglesia de Éfeso, sea enriquecida, sea edificada, para que la iglesia sea beneficiada y preparada para llegar a la gloria. Los efectos de mi ministerio, de mi trabajo, de mi labor, se verán hasta el día que Él venga en gloria. Básicamente es eso. Él habla así, de esta manera. Escuche, es saludable cuando Pablo dice cosas como esta, mirar en otros libros o en otras cartas si él ha dicho lo mismo, y quizás en otras cartas nos dan elementos que nos permiten tener una idea más completa. ¿Por qué Pablo dice que las tribulaciones de él son la gloria de los efesios? Escuche lo que él le dice a los corintios en 2 de Corintios 4:15. Escuche. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pablo le está diciendo a los corintios, nosotros los apóstoles padecemos todas estas cosas por amor a vosotros, y escuche, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Aquí está conectando el sufrimiento de Cristo con la gloria de los corintios, la gloria que le dan a Dios. En Filipenses dice algo parecido. Este pasaje quizás es un poquito más conocido, porque en este pasaje el apóstol Pablo dice que él prefiere estar con Cristo. ¿Se acuerda? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que él estaba diciendo es, yo prefiero morirme y estar con Cristo. Ahora él da la razón por la cual, porque él dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Y por qué morir es ganancia? Porque si me muero voy a estar con Él. ¿No? Eso es una convicción. Eso es una profunda convicción. Me pregunto cuántos cristianos hispanos en el sur de la Florida podemos decir eso con certeza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, lo podemos recitar porque el texto es fácil. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hasta yo creo que tenemos una canción, ¿verdad, Gustavo? Algo así. Y él dice esto: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. En otras palabras, aquí está morir, porque sabe que va a morir en cualquier momento, y aquí está el quedarse con los filipenses o en la iglesia. Y él dice, no sé qué escoger. Imagínense. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Wow. Pero quedar en la carne, o sea, quedar vivo aquí todavía, aunque esté preso, pero vivo, es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, él dice, yo sé que voy a quedarme. No sé si él lo está diciendo como, me voy a quedar, o voy a quedarme. No sabemos cuál es. Cuando lleguemos allá le preguntamos, Pablo, esto de acá es sé que quedaré con vosotros, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Lo que Pablo está diciendo es lo mismo que dice en Efesios y lo mismo que dice en Corintios. Mi tribulación, mi trabajo, mi sufrimiento trae un beneficio, y es vuestra gloria. Que ustedes vivan más para la gloria de Dios y que ustedes sean más preparados para estar en su gloria. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Mi sufrimiento por la iglesia es bueno. No desmayen, porque mi labor, mi predicación, está diciendo Pablo, mi servicio los hace madurar para que vivan para la gloria de Dios y los prepara para la gloria. Mis prisiones son para el beneficio de ustedes. Ese es el efecto de su ministerio, estando en cárcel, que ellos crezcan en conocer a Cristo para que vivan para la gloria de Cristo. Yo creo que también en este pasaje, antes de terminar esto, hay un elemento de estoy sufriendo y estoy animado. Anímense si ustedes sufren. Hay un olor de esto aquí. Estoy sufriendo, pero estoy animado.
Anímense si ustedes sufren. Para Pablo, en un sentido, su prisión no es un sufrimiento. La cárcel es como su oficina de trabajo. Sí. O como su taller de ministerio. Pablo, en un sentido, y yo creo que eso es en todas sus cartas, él quiere ayudar a los efesios a interpretar el sufrimiento, a tener una perspectiva correcta de la adversidad que se experimenta en el servicio a Dios. Para Pablo, sufrir es el llamado del cristiano. Sufrir es el camino a la gloria. Sufrir es lo que nos hace como Cristo. Sufrir es lo que nos acerca más a Cristo. Pero sufrir también es el precio de servir a Cristo. Sufrir es el precio de servir a su iglesia. Para las personas los hermanos queridos que han hecho un compromiso de servir en la iglesia, esto es bueno y saludable. Qué glorioso es servir a Dios, pero qué bueno es saber también que muchas veces el servicio a Dios tiene un precio. Porque Cristo salvó y sirvió a su iglesia sufriendo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la Biblia acerca de Jesucristo. En un sentido, Pablo está queriendo, tengan la misma actitud que yo tengo, Efesios. Estoy preso pero feliz, satisfecho de que Dios me haya puesto para anunciar el evangelio y servir a la iglesia. Aquí, preso, privado de mi libertad, privado de comodidades. Pero yo veo el fruto de esto, la gloria que se desata por esto. Que ustedes crecen, que ustedes se animan, que ustedes maduran en la fe. Nosotros, de algún sentido, deberíamos pedir esa misma actitud para día de adoración. Quiero hacer un resumen de estos 13 versículos y después miramos cómo nos ayuda a nosotros, los cristianos, hispanos, este mensaje, estos 13 versículos que hemos leído. ¿Qué vemos en estos 13 versículos? Si usted en las últimas 6 semanas, usted dice, yo me olvidé todo lo que usted ha dicho, o me perdí todo lo que usted ha dicho, entonces preste atención a esto, que es el resumen de estos 13 versículos. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, Pablo está describiendo la naturaleza de su ministerio, el mensaje de su ministerio, lo honrado que él se siente por su ministerio, el propósito de su ministerio y el efecto de su ministerio. ¿Qué cosa quiere decir eso? Pablo entiende que su llamado es la administración de un mensaje. ¿Y por qué Pablo le llama administración de un mensaje? Porque de la misma manera como la palabra administración, la connotación de la palabra administración implica administrar algo es recibir algo para cuidar algo y distribuir algo. Pablo ha recibido el mensaje del Evangelio, cuida el mensaje del Evangelio y entrega o distribuye el mensaje del Evangelio. A ese mensaje y a sus implicaciones él le llama el misterio. Pablo es un administrador de un mensaje que él llama el misterio. Y en Efesios 3, ¿cuál es ese misterio? Es que hoy judíos y gentiles forman parte. Habían estado separados, enemistados, divididos, pero hoy forman parte del mismo pueblo de Dios. Y Pablo se ve abrumado, impresionado, conmovido, honrado y gozoso de que a él se le da el privilegio y la gracia de poder comunicar este mensaje. A él, que es el menos que el más pequeño de todos los santos, se le fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y él sabe
que el propósito de eso es para que la iglesia pueda dar a conocer a Dios. Y el efecto de su trabajo es que los creyentes sean preparados para vivir para la gloria de Dios y preparados para la gloria eterna. Ese es el resumen de estos 13 versículos. ¿Cómo me ayuda esto? ¿Cómo me ayuda estos 13 versículos a mí como creyente? Bueno, al leer estos versículos, al pensar en estos versículos, la manera como nos debe ayudar es que debemos dejar que estos versículos definan en nuestro corazón la visión que nosotros tenemos del evangelio, de la iglesia y del ministerio. Lo voy a decir de otra manera. Que estos versículos nos ayuden a formar una visión correcta de lo que es el evangelio, de lo que es la iglesia y lo que es el ministerio. Dejemos que el testimonio de Pablo determine nuestra perspectiva de estas tres cosas. Que el testimonio de Pablo influyan la perspectiva que nosotros tenemos del evangelio, la perspectiva que nosotros tenemos de la iglesia y la perspectiva que nosotros tenemos del ministerio o el servicio cristiano. Al menos él dice que el evangelio es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una oración y una actitud, una postura que lo puede ayudar a usted es constantemente pedirle al Señor: Señor, yo no tengo esa visión del evangelio. Dame eso. ¿No? Es casi la misma oración que hace el salmista en el Salmo 119. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Esa oración reconoce de que yo no puedo abrir mis ojos. Dependemos de la gracia de Dios para que Dios nos ayude a ver y entender y apreciar, discernir esto. El evangelio, la iglesia. O sea, que estos versículos nos ayuden a tener una visión correcta de lo que es la iglesia. No este lugar donde voy de vez en cuando y sí, conozco uno que otro y saludo ahí de lejitos. No. La iglesia es la comunidad amada por Cristo, formada de pecadores, que nos incluye a todos, que han recibido su gracia, su compasión y misericordia. Y el ministerio cristiano debe ser vista, o sea, nosotros aquellos que estamos comprometidos con día de adoración, sirviendo en día de adoración, en cualquiera de sus formas, deberíamos ver el servicio que le damos a Dios. Y debo decir esto, quiero aclarar, estamos agradecidos, mi hermano, mi hermana, si usted sirve en esta iglesia. Estamos agradecidos por eso. Apreciamos y valoramos su servicio a esta iglesia. Sea que usted es un maestro en la escuela de niños, sea que usted es un hermano que está en la alabanza, sea que usted es parte de los anfitriones, sea que usted sea parte del equipo de contabilidad, sea que usted sirve en audio y video. Estamos agradecidos que usted sirva aquí. Sea los encargados de los grupos, pero nuestra visión del ministerio debe ser que es una gracia que Dios nos ha dado. ¿Me explico, mis hermanos? Pablo decía: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿No? Efesios 3:8. A mí que soy, ni siquiera dijo el pequeño santo, no. Ni siquiera dijo el más pequeño, tampoco. Él dijo: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Se me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Eso debe quedar para nosotros como testimonio. ¿Cómo miramos el servicio a Dios?
¿Es una gracia que Dios nos ha dado? ¿Es un honor, es un privilegio? ¿O es un favorcito que le hacemos a la gente, a la iglesia, de la cual estoy expectante que me den gracia, me reconozcan y me promocionen? ¿Esa es tu visión? Usted se va a decepcionar y se va a frustrar. No sé si está en su mente esta pregunta. Porque si yo he dicho, ¿cómo me ayudan estos versículos? Bueno, estos versículos me deberían ayudar formando una visión correcta del evangelio, de la iglesia y del ministerio cristiano, del servicio cristiano. Estos versículos. La pregunta que haríamos es, ¿y cómo sabemos que yo tengo una visión correcta de estas cosas? ¿Cómo yo sé que estoy creciendo en una perspectiva correcta del evangelio, de la iglesia y del servicio cristiano? Voy a decir unas cuantas cosas a ver si le ayudan, ¿sí? ¿Cómo saber? Número uno, si estamos creciendo en nuestro amor por la iglesia, por nuestros hermanos. Si usted sabe que usted tiene una correcta visión de la iglesia, si su amor por la iglesia, es decir, su amor por los hermanos está creciendo. Esa es una buena medida. Usted pudiera preguntarse ahí, ¿puedo decir que mi amor por los hermanos está creciendo? Esa es la evidencia de que usted está creciendo en una correcta visión de lo que es la iglesia de Cristo. Me estoy esforzando por el bienestar espiritual de mis hermanos y el bienestar material de mis hermanos. Esas son evidencias. 2, ¿cómo sé que tengo una visión correcta del ministerio cristiano, del servicio cristiano, si mantenemos un compromiso en el servicio? Si me esfuerzo y persevero aún en medio de las tribulaciones, la dificultad, la adversidad que muchas veces representa el servicio cristiano. Y 3, como yo sé que estoy creciendo en mi visión, y lo he dejado para el último intencionalmente, para que quede más grabado, por lo general lo último que se dice queda más grabado. Yo sé que el Espíritu Santo es quien hace la obra y puede agarrar lo primero que he dicho y hacerlo, pero por lo general lo último es lo que... ¿Cómo sé que mi visión del Evangelio es sólida o está creciendo? Es si hay un creciente gozo por tu salvación, o usando la palabra que utilizamos o la noción de la semana pasada, si hay una creciente satisfacción por lo que usted es y tiene en Cristo Jesús. Si estamos experimentando un mayor grado de satisfacción, es la evidencia de que usted tiene una visión correcta del Evangelio. Y la razón por la cual lo dije al final, el Evangelio, es porque hay una estrecha relación. Usted nunca tendrá una correcta visión de la iglesia si usted no tiene una correcta visión del Evangelio o la salvación, de la gracia que Dios ha mostrado en Cristo Jesús. El punto de partida es tener una buena, correcta, precisa, sólida, bíblica visión de lo que es el Evangelio. Y si usted está convencido, persuadido, abrumado, abraza, usted depende del Evangelio, usted celebra el Evangelio, usted está satisfecho con el Evangelio, el próximo peldaño es sencillo. Usted tendrá una correcta visión de la iglesia. Si tu compromiso, y quiero decirte esto, yo sé que esto lo que voy a decir confronta a algunas personas, redarguye a algunas personas, pero yo necesito decirte para ayudarte. Si tu compromiso con la iglesia es escaso, tú no entiendes el Evangelio. Ayuda, ¿no? ¿Ayuda? Bueno, a mí me ayuda al menos entenderlo eso. O sea, si yo veo una persona que es poco comprometida con su iglesia, yo no tengo que decirle, tú tienes que comprometerte con la iglesia. No, lo que tengo que enseñarle es el Evangelio. ¿Me explico?
Porque la consecuencia lógica y natural de entender, estar persuadido, abrumado con el evangelio, es decir, Señor, ¿qué hago? Bueno, ese grupo de pecadores también son igual que tú. Yo los he amado y los he salvado. Ámalos, sírvelos y vive con ellos. Ok, yo voy a amarlos, yo voy a servirles, voy a vivir con ellos. ¿Por qué? Porque entendí la cruz. ¿Se entiende, mis hermanos? Y tampoco usted tendrá una visión correcta del servicio cristiano o el ministerio cristiano si usted tiene una pobre visión del evangelio. Yo creo que esa es la manera como un texto como este nos puede ayudar. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos. Ahora, yo sé, y lo sé, yo sé que esto puede confrontar a muchos. Lo sé por dos razones. Número uno, porque el primer confrontado soy yo. Cuando yo preparo esto me confronta a mí. Esto me expone a mí. Esto me acusa a mí. Y número dos, porque yo los escucho a ustedes. Eso es bueno. ¿Sabe qué sería terrible? Que a usted la palabra de Dios le pase por encima. Por eso es que creo que cuando alguien adula al predicador, se perdió la predicación. Es bueno, es una demostración de la gracia, la misericordia de Dios, que usted salga convicto por la palabra. Es bueno, mis hermanos. Es glorioso, mis hermanos. Ahora usted dirá, sí, entonces me quedo así, convicto, abrumado, convencido de pecado, doblegado por la obra del Espíritu Santo que me dice, te falta. ¿Hay esperanza para mí? Sí, la hay. Cada vez que usted y yo nos sentimos convictos de pecado por la palabra, la esperanza nos la da el mismo mensaje del evangelio. Es más, sin ir muy lejos, en ese mismo texto yo voy a Efesios 3, versículo 8. El evangelio, Pablo lo llama el evangelio de las inescrutables, que no se pueden explicar completamente y no se pueden comprender completamente. Eso es lo que quiere decir inescrutables. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me dice Gerson Morey, si tu visión del evangelio es pobre, si tu visión de la iglesia es pobre, si tu visión del ministerio es pobre, hay perdón por medio del evangelio. Porque el evangelio es el evangelio de las inescrutables riquezas, riquezas de su gracia y perdón. Eso puede empezar bien. Cuando yo empiezo a confesar, Señor, ¿sabes qué? Mi visión del evangelio, de la iglesia y del ministerio es pobre. Perdóname, hay perdón porque el evangelio me lo ofrece, número uno. Y número dos, el evangelio también me otorga la confianza, el acceso para acercarme a Dios en oración y pedirle, Señor, abre mis ojos, te pido, para yo tener una visión más clara, una perspectiva más clara, una noción más clara, más bíblica, más sólida, más fuerte de lo que es el evangelio. Concédeme eso, Señor. En el evangelio tengo la garantía de que puedo orar para eso, y en el evangelio tengo la garantía del perdón de mis pecados, incluyendo el pecado de no tener una visión correcta de lo que es mi salvación. Por eso, y con esto termino, Jesús le dice a sus discípulos, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escuche, Juan 14:13. Quiero salvarlo del error aquí, ¿ok? Quiero salvarlo del error. Quiere decir esto, que Cristo nos va a dar
todas las cosas que nosotros le pidamos a Él, no. No es eso lo que Cristo quiere decir. Porque de acuerdo al mismo Juan, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, tenemos las oraciones que hemos hecho. Tenemos una garantía. Usted y yo debemos orar siempre. Cuando Dios no me dé algo, es que fue su buena voluntad no dármelo, ¿verdad? Y cuando Dios no me dé algo, fue su buena voluntad no darme lo que le estaba pidiendo. Pero si hay oraciones que Dios responde, son las que le dicen: ayúdame a ver mejor a Cristo. Ten misericordia de mí. Ayúdame a ver a Cristo. Ayúdame a ver, aunque sea 5%. Yo creo que eso es muy atrevido, eso es bastante. 1%. 1% de las inescrutables riquezas de Cristo. Ayúdame. Con 1% yo creo que la vida de un creyente es completamente transformada. Ayúdame a ver a Cristo. Ayúdame a ver el Evangelio, la salvación, la gracia que yo tengo en Cristo Jesús. Para que la visión que yo tenga del mundo entero, de todas las cosas, pueda verla a la luz del Evangelio. Que Dios use su palabra, mis hermanos. Vamos a orar.